Ok. Bueno, entonces, lo que estábamos viendo eran métodos analíticos para dar solución a ecuaciones diferenciales con las que hemos estado trabajando. Son básicamente ecuaciones diferenciales de primer orden. Dentro de esas ecuaciones diferenciales de primer orden hemos visto separables, lineales, exactas, y transformaciones o cambios de variable para igualmente ecuaciones de primer orden, llevarlas a alguna de estos tipos, ¿no? De ecuaciones que ya sabemos cómo resolver y que tienen un método específico de resolución. Entonces, en algunos casos vimos que había ocasiones que podíamos encontrar unas funciones que muchas veces tenían cierta estructura y multiplicando la ecuación original por esa función, es decir, por ese factor integrante, podíamos transformar la ecuación a una conocida, ¿no? O bien hacíamos cambios de variable dependiendo de si podíamos reescribir a la ecuación diferencial inicial, de manera que la función que queda del lado derecho de la igualdad, una vez que se escribe en la forma derivada de y con respecto a x igual a una función de f de xy, esa función, si la podemos reescribir de forma que sea dependiente de cierto tipo de argumento, por ejemplo, de la razón y entre x, o que el argumento de esa función del lado derecho esté en términos de una combinación lineal de la forma x más by. Entonces, hacíamos determinadas sustituciones y al final, cuando hacíamos ese cambio de variable, llegábamos a una ecuación diferencial separable. Entonces, bueno, ya sabemos cómo resolver ecuaciones diferenciables separables, las resolvíamos y una vez que teníamos el conjunto solución, regresábamos a la variable original, de acuerdo a la sustitución que habíamos hecho. Bueno, ahora ya por último vamos a ver este tipo de ecuación, una ecuación de Bernoulli. En este caso, vamos a hacer igual un cambio de variable, una transformación a una ecuación diferencial que tiene cierta estructura para llevarla ahora a una ecuación diferencial lineal. Entonces, una ecuación diferencial de primer orden de la forma, o que se puede escribir en la forma así, esta. Si se fijan, se parece mucho a la estructura de una ecuación diferencial lineal. Sin embargo, del lado derecho de la igualdad, cuando escribimos de forma canónica a la ecuación diferencial, en lugar de estar sola la función q de x, que es lo que ocurre cuando escribimos una ecuación diferencial lineal en forma canónica, ahora está acompañada por la variable dependiente y elevada a cierto exponente. Entonces, si tenemos esta estructura, decimos que es una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿no? Y bueno, como detalles, P y Q, igual que en ecuaciones diferenciales lineales, se asume que son continuas en cierto intervalo abierto. Entonces, vamos a ver qué tipo de sustitución podemos llevar a cabo para transformar esta ecuación diferencial a una ecuación diferencial lineal, y pues esa ya podemos resolverla, ¿no? Y posteriormente regresar a la variable, a las variables originales. Entonces, para empezar, esta n en caso de que fuera 0 o 1, estaríamos en casos particulares y conocidos. Si n es igual a 0, tendríamos este término, sería simplemente q de x. Entonces tendríamos la estructura, la derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a q de x, que es justamente una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si n es igual a 1, este término lo puedo pasar del otro lado, factorizo y, entonces tendríamos q de x menos p de x, todo eso multiplicado por y puedo separar variables. La y la paso
al lado del diferencial de y, y este diferencial de x del lado de la diferencia entre q y p. Y entonces, bueno, ya podemos resolver por medio de separación de variables. Ahora, ¿qué tal si este valor n, puede ser cualquier real, sea distinto de 0 y 1? Entonces, en ese caso, vamos a utilizar esta sustitución. Vamos a renombrar por una nueva variable b a y a la 1 menos n, donde esta n es justamente el exponente de la variable dependiente que está acompañando a la función q de x cuando ya la hemos escrito de esta manera. Entonces, usando esta sustitución procedemos como lo hemos estado viendo en los casos anteriores. Lo que necesitamos es a toda la ecuación diferencial ponerla ahora en términos de esa nueva variable y de mi variable independiente, que en este caso es x. Entonces, lo primero que necesitamos ver es cómo voy a sustituir la derivada de y con respecto a x, de forma que ahora esté en términos de la nueva variable. Entonces, a partir de esta sustitución, derivo b con respecto a x. Entonces, la derivada de b con respecto a x, usando la regla de la potencia, sería 1 menos n por y a la 1 menos n menos 1, ¿no? Es decir, nada más me va a quedar menos n por la derivada de y con respecto a x. Porque, bueno, y es una variable que depende de x, entonces cuando derivo b con respecto a x, uso la regla de la cadena. Entonces de ahí aparece esta derivada de y con respecto a x. Y a partir de esto yo ya puedo despejar la derivada de y con respecto a x y saber cómo voy a sustituir en la ecuación original esa derivada. Entonces, despejando esto, me queda que en términos de b, la derivada de y con respecto a x es esto. Entonces, sustituimos en la ecuación de Bernoulli. Entonces, en lugar de la derivada de y con respecto a x, pongo esto, más, bueno, tengo la función p de x por y igual a q de x por y a la n. También tengo que ver cómo sustituir esta variable y esta variable y a la n para que quede en términos de b y así ya tener una ecuación diferencial nueva que solo dependa de b y x y que, bueno, se pueda resolver con los métodos que ya vimos. Entonces, para eso voy a reescribir esta ecuación diferencial en forma canónica, es decir, que el coeficiente que acompaña a la derivada, en este caso la derivada de b con respecto a x, sea 1. Entonces, para eso tengo que multiplicar por el recíproco de esto. Es decir, por 1 menos n por y a la menos n. Si multiplico toda la ecuación por esto, tengo la derivada de b con respecto a x más 1 menos n por y a la menos n, voy a tener y a la 1 menos n y por p de x. Igual a 1 menos n por y a la n por y a la menos n, pues se cancela, ¿no? Y ya nada más me queda q de x. Entonces, ¿cuál era la sustitución con la que yo empecé? B es igual a y a la 1 menos n. Entonces, esta y que sigue apareciendo aquí, pues es de hecho mi nueva variable, ¿no? Es la variable b. Y se fijan, ya toda la ecuación diferencial nueva ya está en términos de b y mi variable independiente. Y esta es una ecuación lineal en la variable b, en forma canónica, ¿no? El coeficiente que acompaña la derivada de b con respecto a x es 1. Todo esto que acompaña a b, pues es una función de x. Este 1 menos n, pues es una constante nada más. Entonces, todo esto es una función que depende de x y lo que está del lado derecho de la igualdad es también una función que solo depende de x. Y aquí la variable b aparece exponenciada simplemente a 1. Entonces, tenemos una ecuación diferencial lineal en
escrita en forma canónica. Entonces podemos resolverla. Para resolverla, pues ya usamos el factor integrante y todo el método que se sigue para su resolución. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Entonces vamos a encontrar la solución general de esta ecuación diferencial. Lo primero que hay que identificar es el tipo de ecuación diferencial con la que estamos tratando, ¿no? Entonces, tiene una estructura muy parecida a una ecuación diferencial lineal, sin embargo, el problema lo tenemos aquí, como con la parte que corresponde a Q de X. Ajá. Q de X en este caso sería E a la X y está acompañada por la variable dependiente y exponenciada a un valor real. En este caso, esa N que aparece aquí, en mi caso ahora es 2, sería Y a la N, esto es 2, y bueno, entonces por tanto esto es una ecuación de Bernoulli. Tengo que el coeficiente que acompaña la derivada es 1, el coeficiente que acompaña Y es una función que depende de X, en concreto es una función constante, es la función menos 1, y del lado derecho es la función Q de X por Y a la N. Entonces, una ecuación de Bernoulli, N vale 2, y entonces tomo la sustitución B igual a 1 menos N, es decir, 1 menos 2. Entonces, me va a quedar mi sustitución B igual a Y a la menos 1. Entonces, derivo esto con respecto a X para ver cómo voy a tener que sustituir esta derivada de Y con respecto a X. Entonces, la derivada de B con respecto a X es menos 1 por Y a la menos 1 menos 2 por la derivada de Y con respecto a X. Despejamos esta derivada y tenemos que la derivada de Y con respecto a X es menos Y cuadrada por la derivada de B con respecto a X. Entonces, sustituimos en la ecuación original. Esto lo ponemos aquí en la derivada de Y con respecto a X, menos Y igual a E a la X Y cuadrada. Ahora, voy a multiplicar de forma que el coeficiente que acompaña a la derivada de B con respecto a X sea 1. Entonces, multiplico por su recíproco. Significa multiplicar por menos Y a la menos 2. Multiplicamos y tengo la derivada de B con respecto a X más menos por menos más Y por Y a la menos 2, me va a quedar Y a la menos 1 igual a E a la X por Y al cuadrado por menos Y a la menos 2. Estas Y's a la menos 2 y Y al cuadrado se anulan y nada más me va a quedar menos E a la X. Entonces, ahora hay que pasar toda la ecuación a la variable nueva, a la variable B. Entonces, tengo que ver cómo sustituyo esto. Pero, ¿quién era mi sustitución? Mi sustitución fue B igual a Y a la menos 1. Entonces, esto es simplemente B. Y ya tengo una ecuación diferencial en términos de B y X. Ahora, identificamos que efectivamente llegamos a una ecuación diferencial lineal y ya está en forma canónica. El coeficiente que acompaña a la derivada de B con respecto a X es 1, P de X sería la constante 1 y Q de X es menos C a la X. Entonces, para resolverla, calculamos el factor integrante, que es E a la integral de P de X es 1 de X. Es decir, el factor integrante es simplemente la función E a la X. Esta función la utilizo para multiplicar toda la ecuación lineal. Esta, ¿no? Entonces multiplico por el factor integrante y el lado izquierdo de esa ecuación equivalente va a ser la derivada con respecto a X del producto del factor integrante por B.
Entonces, usando el teorema fundamental del cálculo, a la hora de integrar ambos lados, el lado izquierdo me queda simplemente el producto del factor integrante por b, y el lado derecho pues va a ser la integral de menos e a la 2x. Y de aquí cuando estamos con ecuaciones diferenciales lineales, podemos siempre poner explícita la función b. Entonces, b de x va a ser esta integral entre e a la x o bien por e a la menos x. Y la antiderivada de esta integral es menos e a la 2x entre 2. Es una constante de integración. Ya tengo resuelta la ecuación diferencial lineal. Ahora regresamos a la variable original. Entonces, ¿quién era b? Pues y a la menos 1. Y bueno, ya nada más hice un poco de álgebra para despejar y, ponerla completamente en términos de x. Entonces, ¿dudas en el procedimiento? Bueno, vamos a hacer un ejemplo en el que pues me van a ayudar. Entonces ahora tenemos esta ecuación diferencial. Entonces vemos que parece mucho la estructura de una ecuación diferencial lineal. En forma canónica, p de x es menos 1, pero q de x no solo es una función de x, ¿no? También tenía aquí el término y a la 1 medio. Entonces, q de x sería e a la x por y a cierto exponente. Entonces, n, ¿cuánto vale en esta ecuación diferencial? ¿Verdad? ¿Un medio? Un medio. Un medio. Y entonces, ¿cómo tendría que ser mi sustitución? Y a la sustitución siempre es y a la 1 menos n. Entonces, A la menos un medio, ¿no? A la un medio también todavía. Y a la 1 menos un medio, y a la 1 medio. Entonces, a partir de aquí, derivamos para saber cómo vamos a sustituir esto. Entonces, eso me da un medio, y a la menos un medio por la derivada de y con respecto a x. Despejo esto y esta es la sustitución. Entonces, esto lo ponemos aquí y el resto igual. Y ahora voy a multiplicar por el recíproco de este para que este coeficiente que acompaña la derivada de b con respecto a x sea 1. Entonces, eso es lo mismo que multiplicar por un medio por y a la menos un medio. Entonces, multiplicando tengo, aquí va a ser 1, menos un medio por y a la menos un medio, se restan los exponentes, es 1 menos un medio, entonces nada más me va a quedar y a la un medio igual a un medio, y a la menos un medio por y a la un medio se anulan y solo va a quedar e a la x. Pero b es y a la un medio, entonces esto simplemente es b. Me equivoqué, este es b. Entonces, ahora sí, ya tenemos una ecuación diferencial lineal donde p de x es menos un medio y q de x es un medio e a la x. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es, para resolver la ecuación diferencial lineal, calcular el factor integrante. Entonces, el factor integrante es e a la integral ¿de quién? ¿De cuánto?
De un medio. De un medio. Un medio. De menos un medio, ¿no? La forma canónica de una ecuación diferencial lineal siempre es la derivada, en este caso de b con respecto a x, más p de x por y igual a q de x. Ajá. Entonces, p de x aquí sería menos un medio. Entonces, el factor integrante es e a la menos la integral de un medio de x. Entonces, tengo e a la menos un medio de x. Entonces, multiplicamos por este factor integrante toda la ecuación diferencial. Entonces, tengo e a la menos un medio de x. Y entonces el lado izquierdo es la derivada con respecto a x de qué producto. De e a la menos un medio de x por b. Así es. Entonces el producto del factor integrante, que sea la menos un medio por x por la variable dependiente, que es b. Y del lado derecho tengo un medio de e a la x por e a la menos un medio de x. ¿Cuánto les da? E a la un medio de x. Entonces, aplico integración en ambos lados y lo que voy a tener es e a la menos un medio de x por b igual a un medio por la integral de e a la un medio de x de x. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? La integral de e a la un medio de x E a la un medio por x. y casi falta ahí algo, ¿no? Ah, más c, Sí, perdón. más la constante. Bueno, sí, pero le falta algo aquí. Aquí casi es esta la antiderivada, pero, ajá, Ah, así es que es, dije, falta el ah, 2. Ok. Ujú. Entonces, este 2 se va con este 2 y bueno, un medio por c es otra constante, ¿no? Entonces, b de x va a ser, cuando despejemos, esto va a quedar e a la un medio de x, que multiplica a esta integral, que fue e a la un medio de x más pues otra constante de integración.
¿sí? Entonces, esa es la solución a esta ecuación diferencial lineal, pero B es y a la 1/2. Entonces, regresamos a las variables originales. Entonces, y a la 1/2 es igual a la 1/2 de x más k. Y ya solo hay que despejar y. Entonces, sería, si elevamos todo al cuadrado, ya tenemos que y es igual a todo eso al cuadrado. Y esa sería la solución general a esta ecuación diferencial de Bernoulli. Ahora, igual que sucedía con separación de variables y con factores integrantes especiales para hacer una ecuación diferencial exacta, a veces se ganaban o perdían soluciones. En este caso, déjenme ver si ganamos o perdimos soluciones. No, en este caso, este sería completamente el conjunto de soluciones. En el anterior, déjenme ver. Sustitución. Ajá. En este caso, y, dada la solución, como aquí ya aparece, nunca podría ser 0, pero y igual a 0 sí es una solución, ¿no? Si sustituyen y igual a 0 aquí en la ecuación diferencial, pues se cumple. Ajá. Por tanto, esa sería una solución, y aquí el conjunto de soluciones sería todas estas, más esa solución y igual a 0. Ahora, ¿por qué se perdió? Porque mi sustitución fue justamente 1 entre y. Ajá, y en ese momento, automáticamente, pues sacamos de mis operaciones algebraicas a y igual a 0. Entonces, cuando resulte que sus transformaciones o sus factores integrantes tienen una forma así como 1 entre y o 1 entre y cuadrada, etcétera, ahí verifiquen si perdieron alguna solución. Generalmente es la solución y igual a 0 la que se llega a perder. Bueno, ¿dudas? Bueno, entonces, pues con esto terminamos por el momento de ver métodos analíticos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Si se fijan, todos los métodos que vimos por el momento fueron para resolver ecuaciones diferenciales que tienen esta estructura, ¿no? De y en dx igual a f de xy. Son ecuaciones diferenciales de primer orden. Esta a veces se ponía en forma diferencial, es decir, se puede llevar a una forma como las de las ecuaciones exactas. Tienen una estructura así. Y siguen siendo pues ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, entre las técnicas, bueno, vimos separables, lineales, exactas, el uso de factores integrantes especiales, sustituciones, cambios de variables e identificación, en este último ejemplo, de otro tipo de ecuaciones que son de Bernoulli, para igualmente a partir de una cierta transformación, llevarla, en este caso, a una ecuación diferencial lineal. Existen otros casos particulares. En su próxima tarea va a venir una ecuación también un poco conocida, que se llama ecuación diferencial de Riccati. Igual se tiene que hacer una cierta sustitución, un cierto cambio de variable para llevarla
a una ecuación diferencial lineal. Pero bueno, al final, si se fijan, todo se reduce a llevar las ecuaciones diferenciales a 3 tipos de ecuaciones diferenciales cuyos métodos son bien conocidos. Ahora, desafortunadamente, en la vida real, la mayoría de las ecuaciones diferenciales que describen los fenómenos en la realidad, pues es muy difícil que se puedan resolver usando técnicas analíticas. Entonces, cuando no es posible utilizar algún método analítico, pues o están los métodos cualitativos o los métodos numéricos. Entonces, debido a que son muy importantes estos métodos numéricos, vamos, antes de pasar a un grado mayor en las ecuaciones diferenciales, es decir, de pasar de ecuaciones diferenciales de primer orden a estudiar las ecuaciones diferenciales de segundo orden, vamos a concentrarnos un poco en los métodos numéricos, ¿no? Ya vimos un método numérico que era justamente el de Euler y que era construir una curva poligonal que se ajustara o aproximara a la solución de una ecuación diferencial dada con cierta condición inicial, ¿no? O sea, es un método para aproximar un problema de valores iniciales. Entonces, a partir de recordar un poquito cómo va el método de Euler, vamos a ver cómo se puede mejorar este método y posteriormente vamos a ver 2 métodos más que son muy utilizados a la hora de resolver ecuaciones diferenciales y por tanto son muy usados en modelación matemática. Entonces, vamos a recordar rápidamente en qué consistía el método de Euler y vamos a ver que sí es bueno este método, pero es bastante lento. Entonces, el método mejorado de Euler y los próximos que vamos a ver son más eficientes, son más óptimos a la hora de llevar a cabo los cálculos. Bueno, entonces, ¿en qué consistiría el método de Euler? En usar, era como una combinación, o más bien el método de Euler surgió a partir de estudiar el campo de direcciones de una ecuación diferencial. Entonces, como se trata de una ecuación diferencial con ciertas condiciones iniciales, lo primero que se hacía era pararnos en esa condición inicial, es decir, en ese punto, en el plano XY, y a partir de ahí ver qué nos decía el campo de direcciones e ir construyendo esa curva poligonal de acuerdo a ese campo de direcciones, de acuerdo a esas pendientes de ese campo de direcciones. Entonces, dada la condición inicial, decidíamos un tamaño de paso o nos definían a usar un cierto tamaño de paso y íbamos a ir calculando los puntos de la curva poligonal usando los puntos el punto anterior. Es decir, vamos a construir una fórmula recursiva. Entonces, siempre vamos a tener dado la condición inicial. Entonces, ese va a ser mi primer punto para calcular el n+1. Entonces, nos parábamos en la condición inicial x0, y0, y de acuerdo al campo de direcciones veíamos cómo era la pendiente en este punto. ¿Quién nos da la pendiente en este punto? Pues justamente la ecuación diferencial. Lo que está del lado derecho de esta ecuación diferencial son las pendientes del campo de direcciones. Entonces, en concreto, si sustituimos el punto x0 y y0 en esta función, lo que estamos obteniendo es la inclinación del segmento correspondiente al campo de direcciones que está pasando por este punto x0 y y0, ¿no? Entonces, parados aquí, calculamos esta función y construimos
un segmento de recta que inicia en ese punto X0 y termina en cierto punto X1, Y1. ¿Qué tan largo o corto va a ser este segmento? Va a depender del tamaño de paso. Aunque vimos que, pues bueno, mientras más chiquito el tamaño de paso, obviamente vamos a necesitar calcular más puntos, pero mejor va a ser la aproximación de esta curva poligonal a la solución. Entonces, ya que calculábamos la pendiente de esta parte de la curva poligonal y llegábamos al punto X1, Y1, ajustábamos la pendiente. Ajá. Ahora nos tomábamos el valor de la función f en este punto para construir el siguiente segmento. Y dependiendo del tamaño de paso, llegábamos a cierto punto X2, Y2 y nuevamente ajustábamos la pendiente al sustituir este punto en la función. Y así, ¿no? Y la íbamos construyendo y bueno, esto se va a ir asemejando o aproximando a la solución de esta ecuación diferencial con este valor inicial. Y haciendo esto, veíamos que las fórmulas recursivas para ir obteniendo estas parejas de puntos iban a estar dadas de esta manera. Entonces, xn más 1, yn más 1, en concreto yn más 1, son las aproximaciones en estos puntos xn más 1 de la solución o verdadera de esta ecuación diferencial que, bueno, podríamos denotarla como phi. Entonces, ¿todos se acuerdan de eso? Sí. Sí. Entonces, vamos ahorita a mejorar, bueno, nuestra intención ahorita va a ir hacia mejorar el método de Euler, solo que vamos a observar o a deducir este mismo método de Euler un poquito diferente. Y ya a partir de esa nueva, de ese nuevo punto de vista, vamos a mejorarlo. Entonces, nuevamente consideramos este problema de valores iniciales. Entonces, ¿qué es lo que se está queriendo hacer? Pues aproximar la solución phi de x usando alguna fórmula recursiva muy probablemente con los datos que se tienen. Al menos el primer dato que siempre se va a tener, pues es la condición inicial y el campo de direcciones. Entonces, vamos a aproximar la solución phi de x verdadera con una función aproximada que le vamos a llamar y de x. Entonces, lo primero es el tamaño de paso, tenerlo presente. Les digo, ya sea que nosotros lo tengamos que definir o nos digan cuántos pasos tenemos que usar para la aproximación. Entonces, sea delta x, el tamaño de paso, y ahora lo primero que vamos a hacer es, a partir de esta ecuación diferencial, integrar ambos lados sobre el intervalo xn a xn más 1. Entonces, integramos ambos lados. Obviamente, esta ecuación diferencial, vamos a suponer que cumple con todas las hipótesis del teorema de existencia y unicidad, por tanto, existe una función, solución, que es única, y es phi de x. Entonces, debido a que existe, si yo integro, el resultado como que del lado izquierdo va a ser la función, la diferencia de la función phi de x evaluada en esos puntos xn más 1, xn. Pero por el otro lado, cuando integro esto sobre ese intervalo xn más 1 de xn a xn más 1, pues tengo esto. Entonces, para hacer la aproximación, pues finalmente lo que estaríamos usando es esta integral. El problema que tengo es que dentro de la fórmula, si se fijan, aparece phi de t, y es justamente lo que queremos resolver, queremos aproximar esa función. Entonces, vamos
a ver cómo podemos aproximar phi de t o esta integral. Entonces, recordando que una integral definida es el área bajo la curva sobre el intervalo de integración y que esta función y es la aproximación a la solución verdadera de la ecuación diferencial, tendríamos que esto se puede escribir como despejamos phi de nx n más 1 y va a quedar igual o bueno aproximadamente a phi de nxn más el área bajo la curva de la función f dada por la ecuación diferencial, es decir, el campo de direcciones, sobre ese intervalo de integración, donde estoy integrando en el intervalo que va de xn a xn más 1. Entonces, si la dibujáramos, por ejemplo, este es mi intervalo, esta es la función en el plano TF, y el área bajo la curva la podemos aproximar con el área del cuadrado, con base este intervalo y altura, la función en el punto xn. Entonces, esa es una aproximación a toda esta área, ¿no? Obviamente está por debajo, pero bueno, la podemos usar como aproximación. Entonces, una primera aproximación a la solución de la ecuación diferencial en el punto n más 1 sería la que obtengo con la curva poligonal, donde phi la estoy aproximando con esa curva poligonal, en este caso en el punto xn, bueno, sería yn más esta diferencia que es el tamaño de paso por la función dada por la ecuación diferencial en el punto xn, yn. Entonces, si se fijan, o sea, esta es la misma fórmula recursiva del método de Euler, solo que como que se dedujo un poquito distinto, ¿no? O sea, a partir de la ecuación diferencial, de forma analítica, la estamos deduciendo sin visualizar necesariamente el campo de direcciones o recordar que esta ecuación diferencial me va indicando cómo moverme en el flujo del campo de direcciones. Ajá. Simplemente a partir de la integración llegamos otra vez a la expresión de este método de Euler y esta fórmula recursiva. Entonces, a mayor tamaño de paso o bien mayor cantidad de pasos, mejor será la aproximación, pero obviamente tener mayor cantidad de pasos requiere mayor número de cálculos, y si se acuerdan, ahora que hicieron la tarea en el que venían ejercicios de utilizar el método de Euler, había cálculos en los que el resultado pues era un irracional o era un racional con un gran número de decimales. Ajá. Entonces, pues uno hace un redondeo. Obviamente, mientras mayor número de cálculos hagamos, vamos a llevar a cabo mayor cantidad de redondeos y por tanto eso va a repercutir en el error y en la aproximación correspondiente. Entonces, hasta ahorita no hemos hecho nada, ¿no? O sea, seguimos con el método de Euler, simplemente tenemos ahora dos formas de verlo. La inicial, que fue usando la noción del campo de direcciones, y una como más analítica, usando simplemente la ecuación diferencial e integrando, ¿no? Y recordando que voy a aproximar con una función a la solución exacta, phi de x. Entonces, en ambos casos llegamos al método de Euler y ahorita voy a calcular la aproximación de este problema de valores iniciales con ese método de Euler. Posteriormente, vamos a hacer una mejora en el método
¿Dónde va a estar la mejora? En cómo voy a calcular esta integral. Si se fijan, la forma de calcular esta integral fue bastante tosca, ¿no? O sea, hasta en el dibujito se ve que este rectángulo pues aproxima bastante mal a lo que es el área bajo la curva. Sí es una aproximación, pero muy burda. Entonces, ¿cómo puedo mejorar esta aproximación a que sea un poquito más cercana a la verdadera área bajo la curva? Si recuerdan, cuando vieron integrales, vieron que también muchas veces no se podía integrar analíticamente una integral. Y para eso existen métodos numéricos para integrales. Entre los que se usan está el método de Simpson, del trapecio, del punto medio. ¿Recuerdan esos nombres? Ok, entonces, entonces, pues también si recuerdan, o no sé si en sus cursos lo llevaron a cabo, se podía ver cuál de esos métodos nos daba una mejor precisión y en menor tiempo o mayor tiempo, ¿no? O sea, todos eventualmente son métodos que convergen y nos van a llevar cercana al valor exacto de la integral definida. Sin embargo, en unos el viaje es bastante más largo que en otros. Entonces, dependiendo de cómo integremos esto, según el método que tomemos, pues el método de Euler va a ser más o menos eficiente. Entonces, a la hora que lo mejoremos, la mejora va a estar en que vamos a usar otro tipo de aproximación para esta integral en vez de usar este cuadrado. Pero bueno, ahorita voy a calcular este problema de valores iniciales, bueno, aproximar este problema de valores iniciales en x igual a 1. Aquí está la tabla. De hecho, este es el ejemplo que viene en el libro. Y posteriormente, una vez que mejoremos el método de Euler, vamos a utilizar ese nuevo método y comparar los resultados con el que tenemos si no es mejorado el método de Euler. Y bueno, ya vamos a ir sacando conclusiones. Entonces, en este caso, el problema de valores iniciales es la ecuación diferencial cuya solución pues es la exponencial. ¿Se fijan qué función al derivarla me da ella misma? Pues la exponencial. O bueno, la solución general sería y igual a c por e a la x, pero cuando sustituimos esta condición inicial, c va a valer 1, y entonces la solución exacta a este problema de valores iniciales, en este caso, pues sí se puede dar analíticamente, sería una ecuación diferencial separable, y la solución particular es e a la x. Bueno, vamos a hacer la aproximación con el método de Euler para x igual a 1. Es decir, voy a aproximar la solución en el valor cuyo resultado es la constante e. Entonces, al menos sabemos qué tan mal o buena va a ser nuestra aproximación porque conocemos cuánto vale e. Entonces, la fórmula recursiva va de acuerdo al método de Euler, pues es y en el punto n más 1 es y en el punto anterior más delta x, o bueno, en el libro ponen h para el tamaño de paso, por la función de la que me da la derivada. Pero en este caso la función es y. Entonces, y en el punto anterior. La pendiente en el punto anterior. En este caso particular, bueno, podemos factorizar y a la n y tengo esto. Entonces, aquí ya tengo mi función recursiva. Ahora, vamos a hacer una observación. En y igual a 0, pues tenemos el valor de 1. En y1 sería y0 más h por y0. O sea, 1 más h por y0, pero y0 vale 1.
Entonces, nada más me queda 1 más h. En Y2 es 1 más h por y en el paso anterior, o sea, por y en 1. ¿Pero cuánto fue y en 1? 1 más h. Y esto pues es 1 más h al cuadrado. En Y3, según la fórmula recursiva, es 1 más h por y en el punto anterior, que fue y2. Pero ¿quién es y2? Es 1 más h al cuadrado, y esto me lleva a que en y3 es 1 más h al cubo, etcétera, ¿no? Si se fijan, hay un patrón. Entonces, en general, y en el punto n es igual a 1 más h a la n. Ahora, ¿qué pasa con las primeras coordenadas de los puntos de la curva poligonal? Que son los x. Bueno, x a la n en n más 1 es x en el punto anterior más el tamaño de paso, o bueno, si usan h, pues xn más h, o bien, como siempre usamos el mismo tamaño de paso, partiendo del punto inicial que es x0, xn más h es lo mismo que decir partiendo de x0 más n veces el paso, el tamaño de paso h. Entonces, en este caso, yo tengo que x0 vale 0. Y queremos obtener aproximaciones en x igual a 1. Es decir, x en el punto n más 1 ya final es 1, pero xn más 1 es x0 más n tamaños de paso h. Entonces, tengo que 1 es igual a n por h. De esta igualdad, si despejo h, h me da 1 entre n. Y entonces, en la función recursiva, en la fórmula recursiva, n la puedo sustituir por 1 entre h. Y bueno, a partir de esta fórmula recursiva, ya puedo ir haciendo todas las aproximaciones de los puntos de la curva poligonal que aproxima a la solución. Y además, verificar el tamaño del error entre el valor que debería ser y el valor que me da la aproximación según el tamaño de paso que me tome. Ya sea, si h tiene valor 1, es decir, con un solo paso llego de x0 a x1, pues mi aproximación con el método de Euler me da 2. 2 pues está muy lejos del valor que efectivamente tiene E. Entonces, si hago la diferencia de lo que vale E y esta aproximación, me da este error. Si bajo mi tamaño de paso un orden de magnitud, es decir, 1 entre 10, entonces mi aproximación aumenta, si se fijan también, pues casi un orden de magnitud, 2.5. Si bajo otro factor 10 en el tamaño de paso, la aproximación aumenta mejora por una décima más. Entonces, se fijan, a medida que bajo el orden de magnitud del tamaño de paso por un factor de 10, la aproximación mejora también como por un factor de 10. Entonces, la reducción de paso y la mejora en la aproximación son como proporcionales. Y eso se puede verificar tomando la razón entre cómo es el error respecto al tamaño de paso. No es 1, pero casi es 1, ¿no? Es decir, es muy parecido la forma como cambia la reducción de paso y la mejora en la aproximación. En este caso, vamos a decir que este método es un método de orden 1, es decir, que la proporción entre la mejora en la aproximación respecto a
al cambio en el tamaño de paso es casi lineal. Ajá, es casi 1. Entonces, bueno, ahorita aquí le dejamos esto de los errores y la comparación con la mejora del método de Euler que va a estar dada aquí. Lo vemos la siguiente clase y comparamos con una tabla para ese método mejorado y vemos que podemos decir respecto a la convergencia y a la eficiencia del método mejorado respecto a este. Pero bueno, por ahorita simplemente era recordar el método de Euler, verlo un poquito distinto, una perspectiva un poquito diferente, y esta tabla me importaba. Ajá. Lo que tenemos aquí, que todo es, en esta tabla la información se reduce a cómo se modifica el tamaño de paso y su repercusión en la aproximación a la solución en ese punto x igual a 1. Ajá. Y el tamaño del error, que simplemente es la diferencia de lo que debería hacer menos la aproximación. Bueno, chicos. ¿Dudas ahorita? ¿Hasta aquí? Bueno, pues aquí le dejamos ahorita y pues no sé, a ver, ¿qué dudas tienen de la tarea? Si es que tienen. Sí, yo tengo una duda en el problema 8. A ver, problema 8, déjame. Ajá, ok. ¿En qué parte? En el inciso B, eh, o sea, sé con la entrada, las entradas y las salidas, pero no sé si con las salidas se toman en cuenta las dos salidas o solo se toma en cuenta una. No, sí, las dos. O sea que ahora Ah, en vez de que estén saliendo, ¿cuántos? 5 litros. Ahora salen ajá. 6, ¿no? Ahora salen 6 litros por Ah, ok. minuto. ¿Ok? Ok, sí. Vale. Entonces ahí ya tienen la que sale 6 litros por minuto. La solución, tienen que ver cuál es el volumen de la solución pasados así, contando a partir de los 10 minutos, ¿no? A los 10 minutos fue cuando empezó esa fuga y entonces el volumen ya no es constante, ¿no? O sea, la masa respecto al volumen pues va a cambiar porque ahora el volumen también va disminuyendo por la fuga. Entonces, tienen que tener cuidado con ese volumen. Ok, sí, está bien. ¿Alguna otra duda? A ver, dudas en el 1, ¿alguien? A ver, vamos ejercicio por ejercicio. A ver. Déjenme compartirles. En el 13, lo único que, en el 13. Ajá, sí, basta con que vean que si sustituyen y igual a 0 en la ecuación diferencial y con esta condición inicial, pues se satisface, ¿no? De hecho, aquí rápido lo pueden ver, ¿no? 0 a la 1/3, pues les va a dar 0, ¿no? Y y de 0, pues como para todo t vale 0, entonces, pues se va a cumplir la condición inicial. Ajá.
que... a ver, a ver, Manuel, en el 9, para encontrar M, ajá, sí, para encontrar las M aquí, usen el criterio de exactitud, ¿no? Saben que como tiene que ser exacta, la parcial de M con respecto a Y tiene que ser igual a la parcial de N con respecto a X. Entonces, del lado izquierdo tienen la parcial de M con respecto a Y, se integran con respecto a Y, van a obtener, por el teorema fundamental del cálculo, M. Ajá. Entonces, bueno, a partir de ahí. Ok. Sí, pueden enviar la tarea aparte en foto, o sea, pero todo en un archivo PDF y pues que las imágenes, o que sean fotos, se vea bien. Ujú. Pero sí, sí pueden ahí. Si tienen una parte a mano, una parte en compu, una parte así en foto, está bien, solo que todo esté en un solo archivo. Ok. ¿Alguna otra duda? A ver, Javier, ¿qué? ¿Tienes la foto? O sea, ¿ya mandaste tu tarea, Irving? Ah, ok, si fue en la 1. Pues si no te dijo nada, Arnaldo, bueno, pues no importa, pero procuren que para las siguientes, sí, todo en un solo archivo, o sea, no importa, les digo si una parte está en compu, otra en imágenes y otra así tipo foto y otras a mano, nada más que estén todo en un archivo para que para nosotros sea más fácil organizarlos, ¿vale? Pero bueno, si ya lo hicieron una vez, nada más que sea esa vez, se les pasa una vez. A ver, en el 4, en el 4. Ok, en el 4. A ver. Sí, en esta ocasión sí es hacer los 10 ejercicios, Alonso. A ver, en el 4. Ya tienes intentos de cómo podría quedar el posible modelo, Angie, o nada de nada. Déjenme pasarme al PD, al PowerPoint. Ok. Sí, no, a ver.
De hecho, te dicen, ¿no? Que, a ver, entonces te dice, a ver, dices que, ajá, la derivada de A con respecto a T sería la razón de cambio de la entrada y salida. Ajá. Por 10. Ajá. Esto sería la entrada. Ujú. Ok, en tu planteamiento de la entrada está bien. Ajá. Mm, la razón de entrada sería el producto de estos dos, que es cuánto entra y a qué ajá, razón entra, ¿no? Entonces, esto, si se fijan, incluso haciendo un análisis dimensional, este producto les va a dar en unidades, kilogramos por minuto, que es justamente cuánta masa cambia en el tiempo, que es justamente las unidades de su derivada. Entonces ya tienes cuánto entra. Ahora, si te fijas en el hint, te dice, aplica el planteamiento, la razón de incremento hacia cómo se mueve la masa respecto al tiempo, igual a la razón de entrada menos la razón de salida. Ya tienes la razón de entrada. Ahora, ¿cómo quedaría la razón de salida usando este mismo planteamiento, pero con los datos que tienes acá? Entonces, también sale a 10 litros por minuto, pero ¿cuál sería la solución salina por litro? Mi incógnita es justamente la masa, ¿no? O sea, aquí yo sé que son 0.3 kilogramos por litro lo que entró. Ahora, ¿cuál es la concentración que sale? Pues esa es justamente mi incógnita, la masa es mi incógnita. Ajá. Pero esto es masa, o sea, estos son los kilogramos, y te fijas usando estos datos que en el planteamiento para saber cuál es la razón de entrada, estas son unidades de ¿qué? Masa entre volumen, ¿qué es? Densidad, ajá. Entonces aquí también necesito la razón a la que sale por la densidad de lo que sale. La densidad es masa entre volumen. Mi masa es justamente mi incógnita, o sea, yo no sé cuál es la masa de solución salina acá adentro, ¿no? Pero sí sé el volumen. ¿Cuál es el volumen? Aquí incluso está en la cajita, ¿no? Aquí en el tanque se ve los datos del tanque. 200. Así es. Entonces ya tienes esto, bueno, te da una constante. Aquí va a estar una constante por
la masa por tu incógnita y pues ya tienes tu modelo de mezcla, de cómo cambia la masa respecto al tiempo dentro del tanque. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, yo en el ejercicio 10C, Déjame ver. En el 10C, ok. Ujú. es que, o sea, ya, bueno, saqué la derivada de h con respecto a x, pero, y ya estoy como regresando a la función para sustituir lo que me salió. Ujú. Dice que en Y0 es 1, pero no sé ese valor en dónde va. A eso ya es hasta que tengas la solución general de la ecuación exacta. O sea, suponte que no lo tienes y resuélvela como Ajá, como en el inciso A y B, ¿no? Entonces vas a llegar a una solución general que por ahí tiene una constante de integración. Ya que ajá. llegues a la solución general, usas la condición inicial para saber cuánto vale esa constante que aparece ahí en la fórmula. Ujú. En tu solución general, por ahí aparece una C. Entonces, usando la condición inicial, ya vas a saber concretamente cuánto vale esa C. Ah, ok, entonces en la C lo sustituyo, ¿no? Ajá, o sea, eh, pues, a ver, déjame, este es, mm, pues no sé cómo vaya a ser tu solución, pero supongamos que llegas a que tu función fuera, ¿qué es? Supongamos que tenemos otra ecuación diferencial y tienes que la solución es c a la 2x. Ajá. Antes que llegaras a Ujú. una solución así. Esta ya es la solución general y tienes tu condición inicial y de 0 igual a 1. Entonces, cuando ya tienes tu solución general, por un lado, tú sabes que por la condición inicial, esto vale 1. Pero como ya tienes tu solución general, por otro lado, esto debe ser c por e a la 2 por 0. O sea, donde aparezca x en tu solución, pones 0. Esto pues te da un valor. Por ejemplo, aquí me va a dar c por e a la 0, pues eso es 1. Entonces nada más me va a quedar c. Y yo ya sé entonces cuánto vale c. Regresas a la solución general y aquí en el valor de c pones 1. Uh-huh. Digo, aquí fue directo, ¿no? Pero a veces cuando aplicas la condición inicial en tu solución general, a veces ya, bueno, tienes que despejar C para encontrar el valor concreto. Ya que lo encuentres, vienes y lo sustituyes en tu solución general. Ok, ¿Ok? está bien. Bueno, vale. Sí, chicos, bueno, pues tienen, pueden enviarla hasta mañana. Bueno, les doy todo el día de mañana. Ajá, o sea, el miércoles no. Mañana si quieren a las 11:59 de la noche enviarla está bien, pero nada más, ¿eh? Ya la vez pasada, pues se los pasamos, ahí vimos que varios de ustedes casi acabaron a la hora, pero bueno, no acabaron a la hora, ¿no? O sea, pasadas las 12 de la noche lo enviaron. No, no pasó nada, pero sí sean puntuales, porque si no, si se acuerdan en las reglas del curso, pueden
continuar enviando sus tareas con retraso, no importa, pero se empiezan a calificar a partir de 8, ¿vale? Entonces, para evitar que su máxima calificación que puedan obtener sea 8, entreganlas a tiempo. Entonces tienen hasta mañana, 11:59, para entregar su tarea. Bueno, chicos, entonces aquí le dejamos y nos vemos el miércoles. Cualquier duda Muchas nos gracias. escriben. Hasta Bye. luego. Gracias.